Hola hermanos, buenos días. Esperemos que se encuentren bien. Sea mañana, tarde o noche, la hora en la que sea que nos estén viendo. Es un gusto saludarlos, igual a los que nos ven desde Soledad. Un saludo. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con pues lo que sigue, ¿no? Los siguientes fundamentos, principios fundamentales del reino de Dios. En la semana pasada vimos el principio de humildad, el del amor, el de la obediencia y el del arrepentimiento, ¿no? Ya vimos que todos están ligados, que la humildad nos lleva al amor, que no puedo ser humilde en mi relación con mis hermanos si no los amo, que no puedo obedecer a mis hermanos y a mis autoridades si no los amo y si no hay humildad, y que todo eso nos ayuda a ver también lo del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues hay un problema, ¿no? Nos decía, creo que Aurora nos decía que si no hay arrepentimiento hay un problema, porque siempre tenemos algo de que arrepentirnos. Nadie es pulcro y sin errores, ¿no? Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y si no hay arrepentimiento, entonces algo está mal, ¿no? Y todos estos principios son principios del reino, principios fundamentales del reino de Dios. Y precisamente son del reino de Dios, son para aquellos que son miembros de la comunidad del reino de Dios. Entonces yo les voy a hablar el día de hoy, y en este momento, de la comunidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la comunidad es un conjunto de personas, o de un pueblo, una región o de una nación, y que tienen la característica de que tienen intereses en común. ¿Okay? Eso es, según el diccionario, es una comunidad. Entonces nosotros pertenecemos a una comunidad, ¿no? Existe una comunidad que es la comunidad del reino de Dios. Entonces yo les quiero leer un versículo que es Hechos 4, 32 al 35. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. ¿Okay? Entonces, en base a ese párrafo bíblico, yo les quiero compartir algo. El primero es que, bueno, como ya les decía, ¿no? La comunidad tiene la característica de que las personas que forman parte de una comunidad tienen intereses en común, ya sea una comunidad cristiana o una comunidad cualquier otra, comunidad de emos, comunidad de los que les gustan las motos, de los que les gustan los carros, comunidad de mecánicos. Todos esos son comunidades, personas con un interés común. En nuestro caso, el interés común es la expansión del reino de Dios, o todo aquello que beneficia al reino de Dios. Ahora, la comunidad va muy cerca, o va muy de la mano con la ciudadanía. La ciudadanía define la comunidad. Si yo me considero ciudadano de México y más habitante de Loma Bonita, Oaxaca, o de Tustepec, Oaxaca, me voy a integrar a mi comunidad. Y si me considero que soy parte de una colonia, en mi caso sería la Colonia del Sol, me considero parte de esa comunidad. Entonces, aquí volvemos a algo que ya habíamos mencionado hace mucho, en otras prédicas se nos había mencionado, el tema de la identidad. La identidad define prioridad. En este caso igual, nuestra ciudadanía, dependiendo de quién crea yo que soy. Si yo creo que soy de este mundo, me voy a moldar a alguna comunidad en este mundo, porque creo que soy de este mundo. Pero si yo tengo en mente que yo no soy de este mundo, que yo soy de otro reino, que soy del reino de Dios, entonces me voy a insertar en la comunidad de aquellos que vienen de parte del reino de Dios, porque me considero ciudadano del reino de Dios, ¿no? Entonces, no podemos hablar de comunidad sin hablar de ciudadanía y por ende de identidad, ¿no? Entonces, esto es la base de lo que es la iglesia, porque nosotros, esta es la comunidad, somos un conjunto de personas con un interés en común y que tenemos en cuenta y que nos rige una ciudadanía, que es la ciudadanía del reino de Dios. Ahora, por ende, no puedo decir yo que soy de una comunidad si voy en contra de
la forma de pensar y de actuar de esa comunidad. Es así en todos. Yo no puedo decir que soy parte de la Colonia del Sol si ando, si no limpio ni la banqueta, si no limpio la basura que dejo ahí, o si maltrato las banquetas, o si maltrato las calles, o si me robo los focos de las lámparas. Entonces, todo eso es parte de la comunidad, ¿no? Entonces, yo no puedo decirme parte de una comunidad si voy en contra de su forma de pensar. Esto está en el versículo 32, la primera parte, dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Entonces, en el texto, en el párrafo bíblico, ahí está la base, ¿no?, de esto, de esta característica de la comunidad. Yo no puedo decir que soy parte de la comunidad del reino si voy en contra, si me comporto como alguien que no es parte de la comunidad del reino. Yo no puedo decirme parte de la iglesia si me comporto como alguien que no es parte de la iglesia, ¿no? Y como les decía, todo va ligado a la ciudadanía y a la identidad, ¿no? Hay otro versículo que nos ayuda a ver que es muy evidente, algo bueno en general de todos los principios que hemos mencionado, pero en lo personal del que yo estoy tratando, creo que tiene la ventaja de que es muy evidente cuando no estoy poniendo en práctica el principio. ¿Por qué? Hay un versículo, el 34, dice: quienes poseían, no, mentira, es 33. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Entonces, si en la comunidad no había ningún necesitado y de repente salía uno con que tenía necesidades, pues ahora sí que es culpa de él por no insertarse en la comunidad. Ahora, pasándolo al contexto de nosotros, yo no puedo decirme que soy parte de la comunidad si me mantengo alejado. Y les digo, es muy sencillo encontrar el punto cuando no estoy cumpliendo con este principio. ¿Por qué? Porque entonces la gracia de Dios no se va a derramar abundantemente sobre mí. Cuando yo no cumplo con el principio de comunidad, obviamente voy a andar alejado, voy a andar chillando ahí, voy a andar con problemas, voy a andar sufriéndola, y no es que nadie sufra, sino que voy a andar sufriendo solo y sin saber encontrar solución a mis problemas. Por alejarme. Entonces, el principio de comunidad abarca también esto. Si yo me inserto en la comunidad del reino de Dios, si yo me inserto en la iglesia, por ende, póngale que sí voy a sufrir, pero al menos va a haber gente que me apoye. Y si no saben la respuesta a mi problema, pues bueno, al menos ya somos dos los que estamos sufriendo. Pero es muy sencillo ver la diferencia, ¿no? Y saber cuando no estamos cumpliendo con ese principio, porque es muy evidente. Ahora, la comunidad también implica interacción, ¿no? Si yo estoy insertado en una comunidad, si yo estoy insertado en una colonia, pues por ende tengo que ir a las reuniones de la colonia. Si el presidente de la colonia dice algo, pues yo tengo que obedecerlo. Si me dice, oye, limpia tu patio o te ponemos multa, pues yo tengo que obedecerlo. Tiene que haber interacción ahí. Ahora, en nuestro caso o en mi caso, si yo soy parte de la comunidad del reino, sí o sí debe haber interacción. No puede ser que yo sea parte de la comunidad del reino y que ande por allá encerrado en mi casa sin ver a ningún hermano, nomás los domingos y ya. No, si yo estoy insertado en la comunidad, debe haber interacción sí o sí, que también sacamos chispas por la interacción, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Más adelante lo voy a mencionar, pero sí, entonces hay interacción. Y como hay interacción, yo puedo aportar a la comunidad y también puedo recibir apoyo de la comunidad. En esa interacción siempre no es que como estoy insertado en la comunidad ya nada más me dan y me dan y me dan y ya. No, yo también tengo algo que aportar. Y el versículo 34. No, mentira, el 32. Dice la segunda parte: nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. En el tiempo de la iglesia primitiva, diríamos, en la iglesia de los primeros años, de los primeros siglos, este compartir pues era compartir el pan, compartir bebida, compartir hospedaje. En nuestro caso también puede ser eso, pero principalmente
Dios a cada uno, a cada miembro de su comunidad, les ha dado algo para dar a la comunidad. Dios provee a su comunidad a través de los miembros de la comunidad. No va a venir un externo a proveer a la comunidad, no. Dios me dio algo a mí que yo debo aportar a la comunidad. Y si yo estoy arrinconado en una esquina y no estoy aportando algo a la comunidad, si no estoy aportando algo a la iglesia, entonces no me estoy viendo como parte de esa comunidad. Por eso es muy importante este principio, ¿no? Si yo no me veo como parte de la comunidad del reino de Dios, si yo no me veo como parte de la iglesia, por ende, pues voy a andar alejado y no voy a aportar aquello, todo ese potencial que Dios me dio a mí, todo ese potencial que le dio a cada uno de ustedes, si no se integran en la comunidad, no va a salir. Y por ende, pues también no va a dificultarse el recibir, porque pues en esa interacción se da y se recibe. Y por último, este principio de la comunidad nos hace ver que, nos hace tener relaciones armoniosas, porque todo se basa en el beneficio del reino. Todos tenemos una meta en común, un objetivo en común, un interés en común. Por ende, si nosotros tenemos un interés en común, pues sí nos vamos a pelear, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos una meta, entonces no vale la pena estarse distrayendo acá en problemas, en deudas, en problemas sentimentales, cuando hay una meta, cuando hay un interés común. ¿Por qué? Porque lo que rige las acciones y las actitudes, la forma de actuar de la comunidad es ese interés común. Así es en todo, incluso en lo básico, ¿no? En las colonias, en las ciudades, en los países. La forma de actuar de una comunidad está definida por su objetivo. Y en nuestro caso, pues nuestro objetivo en común es el beneficio del reino de Dios. Ahora, como decía, sí va a haber interacción, debe haber interacción entre los miembros de la comunidad, pero si hay interacción, entonces también va a haber roces, también va a haber problemas. Entonces, también va a haber problemas, nos vamos a agarrar del chongo algunas veces, pero precisamente como tenemos como base de nuestras decisiones, tenemos el beneficio del reino de Dios, entonces ahí es donde entra el perdón, ¿ok? El perdón entre nosotros, que es lo que nos va a compartir Salomé. Hola, ¿qué tal familia? Buenos días. Y así como dice Gadi, continuaré hablando sobre un principio fundamental en el reino que tiene su mayor expresión precisamente en lo que acaba de decir, en la vida de comunidad. Entonces, muy puntual al hablar sobre que en esa vida de comunidad va a haber diferencias, pero que el perdón, bueno, pues va a ser clave para que esas diferencias se queden a un lado, porque hay un objetivo principal que es extender el reino de los cielos. Y bueno, este principio, que no es que tenga un mayor valor, si se dan cuenta han estado entrelazados unos con otros y no puede haber uno sin otro. Pienso que va a ser como un recordatorio de lo que hemos venido hablando en nuestras pasadas fiestas Shalom. Recuerdan, hablábamos sobre las relaciones armoniosas. Entonces, también en evidencias de un miembro, uno de los puntos, una de las evidencias que tenemos como miembros y miembros de esa comunidad es precisamente ese espíritu perdonador en nosotros, que va a evidenciar, uno, que estamos en esa vida en comunidad, y otro, que pues hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque es algo que está dentro de nosotros. Y bueno, ese acto perdonador es esa evidencia de que primeramente nos hemos reconciliado con Dios. Y entonces es como lo puedo evidenciar. Voy a hablar sobre Efesios 4:32, que dice, permítame, ya se me trabó. Ups. ¿Lo tienes por ahí? 4:32, por favor. Creo que ya. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Entonces, bueno, esa evidencia del perdón va a estar ahí. En nuestra naturaleza no hay nada bueno, pero a causa del Espíritu de Dios en nosotros es cómo puede salir evidenciado. Y es una práctica, como nos dice aquí Efesios 4. Continuaré diciéndoles que, bueno, en este ejercicio del perdón es algo de la vida natural de la iglesia. No es algo que podamos dejar de lado y omitirlo. ¿Por qué? Porque si no existe esa práctica de ese espíritu perdonador en mí, lo único que voy a provocar es sabotearme a mí misma, meterme el pie. Una evidencia de la falta de perdón y que está comprobado científicamente es que al yo cargar con eso, lo que va a suceder es que va a afectar mi salud integral, que se va a ver evidenciada en mi salud física. Entonces, no nada más es que no perdono y ya, porque algo bien importante, el perdón no es si lo siento hacer o no. No es algo que si la ofensa fue muy grande lo hago o lo medito, sino es una decisión. Nuestro Señor Jesucristo, por decisión, en esa evidencia de amor a nosotros, nos perdonó, aun cuando no lo merecíamos. Y entonces, es algo que está dentro de mí y lo puedo ejercitar. Si no lo ejercito, bueno, me está faltando humildad para reconocer, me está faltando obediencia, me está faltando esa autoridad y esa fe de creer que mi pecado fue perdonado. ¿Por qué? Porque nadie me lo puede certificar, pero nadie puede dar lo que no tiene. Cuando yo experimento el perdón de Dios, entonces puedo transmitirlo, puedo ejercitarlo, puedo darlo a otros. Y entonces, más allá de una decisión, se vuelve una necesidad. Porque cuando me sé perdonado, eso fluye de manera natural en mi esencia, porque es la esencia de Cristo en mí. Entonces, cuando ofendí a alguien, no importa si esa persona me quiere recibir o no, en mí hay ese anhelo de pedir perdón. Si alguien me ofendió, no importa si no me ha pedido perdón, yo lo perdono en automático. ¿Por qué? Porque yo recibí algo que no merecía también. Y lo recibí de gracia. Y entonces de gracia misma lo doy. Voy a detener aquí porque quiero leer un pasaje que está vinculado con la palabra perdón y que en su raíz de lo que es el significado, la raíz de la palabra perdón tiene que ver con soltar, dejar ir. Y entonces, cuando yo no perdono, es como si yo misma cargara una brasa ardiente. ¿Qué va a pasar? Híjole, nadie lo quiere hacer, pero muchas veces lo hacemos o muchas veces lo hago. Y entonces, lo que a mí conviene es soltar esa brasa que solamente me está dañando a mí. Y entonces en esa esencia que tiene el perdón, que es soltar, voy a leer esta Mateo 6, 12 al 13, en esta versión antigua que dice así: y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la potencia y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si soltaréis a los hombres sus ofensas, os soltará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no soltaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Entonces, en este versículo, en esta versión antigua, da la esencia de lo que es verdaderamente el perdón: soltar, dejar ir. Y es una decisión que debemos practicar y tener vigentes. ¿Por qué?
porque me conviene recordar que ese perdón yo no lo merecía. Entonces, cuando yo recuerdo que yo no merecía perdón, quizá sea más fácil poder ejercitar ese perdón para con otros, sin siquiera pensar en la magnitud de la ofensa, porque a veces eso me puede detener, pero no debería ser un conflicto, porque mi pecado era mayor, mi ofensa era mucho mayor. Y es entonces así como debemos vivir en comunidad y arraigados, ejercitando cada uno de estos principios fundamentales del reino. ¿Por qué? Una, porque me conviene. Otra, porque la falta de perdón crea raíces de amargura. Otra es lo que les comentaba de la salud física, se ve evidenciada la salud física. Y bueno, obstruyo lo que Dios quiere hacer en comunidad para los planes del reino. No es me vuelvo egoísta, porque entonces estoy anteponiendo lo que yo siento ante un bien superior, que es que el reino se siga extendiendo. Y por otra parte, es algo que va a limitar o que se manifieste el carácter de Cristo en mí. Porque volviendo, si soy hija de Dios, en mí hay un espíritu perdonador que debe manifestarse. Entonces, iglesia, amada familia, este es el reto para todos nosotros el día de hoy, que podamos ejercitar, que vivamos soltando, que vivamos dejando ir aquellas situaciones que solamente nos van a atar y nos van a limitar a que la expresión de Dios sea manifiesta en nuestro diario vivir. Tenemos que ejercitar perdón sí o sí. ¿Por qué? Porque conviene a mí misma, por las razones que anteriormente les comentaba, pero también porque es lo que conviene al reino de los cielos. Así que vivamos soltando y manifestando el reino con todos estos principios. Y bueno, ahora dejo el uso de la voz a Julio, quien nos va a hablar de otro principio fundamental que sin el perdón tampoco puede ejercitarse. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de algo que ha sido muy sonado en estos días, que tiene que ver con la justicia. Hoy precisamente, pues bueno, se eligen jueces y magistrados, y bueno, la justicia ha sido una palabra que ha venido utilizándose muchísimo en los últimos, prácticamente un año se ha utilizado, y muchas de las veces se ha mal utilizado o no la logramos entender. Pero bueno, hablando de los principios del reino, tiene que ver algo muy importante, que es la justicia. Y bueno, para nivelar todo esto, entonces vamos a ver qué es la justicia, y para eso pues bueno, vamos a ver qué dice el diccionario de lo que es la justicia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la justicia se define como una idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. También se entiende como la rectitud o imparcialidad en la administración de lo que se debe hacer según derecho o razón. Bueno, entonces dice que la justicia se trata de imparcialidad. Bueno, pero nosotros, como estamos viendo los temas relacionados con el reino de los cielos, estamos en Romanos 14:17, nos dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu. Y también vamos a leer lo que tiene que ver con Mateo 6:33. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjense, vamos a notar algo. Dice que busquemos el reino de Dios, y aparte dice, y su justicia. Aunado a todos los principios que hemos estado viendo, tanto, bueno, ya los hemos marcado, pero deja a un lado lo que es la justicia. Y dice, bueno, dice Jesús, dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es la justicia? Ya lo vimos en lo que dice la Real Academia. Pero bueno, ¿para qué decía Jesús de qué era la justicia?
Y para darnos para aclararnos un poco, Jesús siguió hablando de otros temas, pero dentro de estos marcó uno en Mateo 5:20, perdón. Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Ok, entonces miren, les estaba diciendo a los maestros de la ley, que eran los expertos en aplicar justicia, los que eran todos conocedores de todos los mandamientos, y les dice, les dice a toda la gente, dice, a menos de que ustedes no tengan una justicia mayor que la de todos ellos, y dices, bueno, ¿cómo? Si ellos son los maestros de la ley, ellos son los conocedores de todo lo que es la ley de Moisés y estudiosos de esa ley. Entonces dice, entonces nos quedamos fuera, porque si ellos, que son ellos, tienen toda la ley a la mano y son aplicadores, y dice, a menos que su justicia sea mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces abrió un panorama que para muchos diría, es imposible, pero entonces dijo otra cosa, dice, a menos que su justicia. Y había algo que se les había olvidado a los israelitas, que era un tema que tenía que ver con la obediencia. Entonces podríamos decir, a menos que su obediencia a Dios. Entonces le estaba diciendo, ellos saben todo lo que hay que hacer, saben todo lo correcto, saben cómo se hace, cómo se debe hacer, pero no obedecen a Dios. Dice, y ustedes, por el contrario, obedezcan. Después, en Mateo del 5, del 21 en adelante hasta el 44, viene hablando de otros puntos que tienen que ver con el trato en el divorcio, que tienen que ver con las relaciones con los enemigos, viene explicando, mira, ¿sabes qué? A menos de que no seas más que esto, tu justicia no te va a permitir entrar al reino de los cielos. Y bueno, entonces diríamos que Jesús puso una vara muy alta ante la justicia. Dijo, ¿quién lo va a cumplir? Pero esto tiene una gran revelación y algo que nosotros hemos visto a través de todos los principios, que es algo que tiene que ver con la gracia, con la misericordia y con algo que estamos viendo, y está en Corintios, en la segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Fíjense que en este punto dice que el que recibió el castigo o el pago de esa justicia, porque estamos hablando de que Dios no da justicia, Dios es justicia. Como Él es justicia, Él necesitaba satisfacer su propia justicia. Y si nos vamos a la ley, nadie de nosotros podía ser justo, porque habíamos transgredido y se había transgredido a Dios, y dice, nadie es justo. Entonces dice Dios, necesito satisfacer mi justicia para que puedan ustedes entrar al reino de los cielos. Entonces lo único que pudo hacer es traer a un justo, y a ese justo declararlo culpable por todas las agresiones de todos, y sustituyó nuestro lugar, y el castigo le fue caído a Él, a Jesucristo. Entonces, a través de esto, dice, ok, alguien pagó tu deuda, alguien pagó mi deuda, y luego entonces ahora somos declarados justos. Y por tal ser declarados justos, no quiere decir que yo soy justo por mis obras, lo cual, por ejemplo, estaba marcando en Mateo, que decía, te tienes que portar tal, así, así, así. Y entonces decía, no alcanza. Resulta de que solamente me puedo comportar así, solamente puedo perdonar a mi enemigo si es que Cristo vive en mí. Solamente puedo ser humilde si Cristo vive en mí. Solamente si yo lo tomo como Dios, como Señor,
como mi autoridad, como mi todo, entonces aplicará la justicia. De otra manera, no va a aplicar la justicia en el reino. Y eso era lo que le reclamaba a los que sabían toda la ley. Dice, mira, puedes saber toda la ley y hacer todas las cosas, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada vale. ¿Tony? Sí, entonces con estos pasajes lo que queríamos recordar era el hecho de que pudiéramos tener nuestro corazón agradecido por el hecho de que somos sabedores de que Cristo pagó por nosotros y de lo que ahora vivimos en comunidad, como iglesia, ha sido por Él, no ha sido por nosotros, no ha sido por mis buenas obras, por mi conocimiento, por mi formación, por todo lo trabajadora o trabajador que soy. No, solo todo se lo debemos a Jesucristo, incluso la justicia. Y la justicia nos permite que entonces apliquemos todos los principios que empezamos a ver desde con el hermano Crescencio hasta ahorita. Sin esa justicia no podemos aplicar nada de eso. Y gracias a esa justicia, entonces, cuando viene una circunstancia a mi vida, yo puedo aplicar perdón. Cuando viene, no sé, la ofensa, como decía ahorita, el perdón. Cuando viene una indicación, puedo aplicar la obediencia. ¿Por qué? Porque es parte de mí, porque Cristo me la dio a través de esa justicia, a través de que Él pagó por mí y entonces me dio su identidad y yo puedo corresponder a como Él correspondería en cualquier circunstancia de mi vida. Entonces, para ir cerrando, este tema de la justicia que tiene que ver con lo que Dios hizo en nosotros. Sin ese pago de la justicia en nosotros, por más ley que cumpliéramos, no podríamos ser llamados justos. Por más que yo quisiera integrarme a ustedes, sin esa justicia no podría integrarme. Porque sé que al integrarme en comunidad, como lo está manifestando Gadi, dice, es los unos con los otros. Él hablaba, dice, bueno, lloraremos juntos. Bueno, sí, reiremos juntos también, pero juntos. Y solamente podemos estar juntos cuando tengamos todos el mismo sentir, el mismo pensar. Y esta parte de la justicia solamente podemos hacerlo a través del reconocimiento de que no fui yo, sino fue Él el que pagó. Él es el que permitió que ustedes y yo estemos sentados aquí. Él es el que permite todas las cosas buenas en nuestra vida y todo lo que nos pasa siempre, aunque no lo veamos, siempre es para aprender, para crecer, porque Él siempre saca todo a flote con un propósito, que crezcamos todos. Si no, de otra manera no se implementaría el reino de los cielos. Eso es lo real. Y bueno, mis hermanos amados de Soledad Doblado, los que nos ven en las transmisiones, solamente instar estos principios y esto que nosotros pasamos a exponer, solamente es uno o dos de los muchos cientos de versículos de los que se podría hablar, pero ahondar en los principios del reino de los cielos. No nos metamos en los principios del reino de este mundo, atendamos a los principios del reino del que pertenecemos, en donde el perdón, el amor, la obediencia, el arrepentimiento, la justicia y la humildad son cosas que debemos de llevar siempre a la práctica. ¿Alguien más? No, bueno, yo nada más quería mencionar que sí, precisamente la justicia, pues es eso, ¿no? Darle a cada quien lo que se merece. Me recordaba cuando Jesús le decía, bueno, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Y es precisamente esto, lo de la justicia. Sí, es como una base para todo, porque la justicia es eso, a cada quien lo que se merece. Entonces, la humildad es eso, no más ni menos de lo que soy. El amor es eso, el amor que Dios me dio no para mí, sino para entregarlo a los demás. Y eso es lo que ustedes se merecen, eso es lo que la iglesia se merece. La obediencia, eso es lo que debe ser. El arrepentimiento es igual lo que debe ser, la comunidad es lo que debe ser, es lo que Dios nos mandó a hacer. Todo se basa en la justicia, todo encuentra fundamento en la justicia, ¿no? El perdón lo decía Salomé, o sea, yo no puedo deber un perdón. Si yo debo un perdón, tanto pedirlo o darlo u otorgarlo, se vuelve como un carbón encendido dentro de mí, porque es algo que no debe estar, es algo que no me pertenece, el perdón. Entonces, por eso es algo que debo dar, y es esto que veíamos, ¿no? El tema de la justicia. Y bueno, ¿quieres mencionar algo más? Sí, bueno, pues
No, nada más que llevo un reto por delante y es simplemente poner en práctica lo que ya Dios depositó en mí. No es algo que yo tenga que esforzarme por alcanzar, porque de lo humano no va a salir, sino que es por el Cristo que habita en mí, y entonces lo que a mí corresponde es manifestarlo. Tengo que manifestarlo. ¿Ya está ahí? Tengo que manifestarlo y ponerlo en práctica. Bueno, voy a aprovechar los minutos que quedaron. En la lista yo tenía también 10 minutos, pero como algunos quedaron a deber 2, 1, ya todos esos poquitos los voy amontonando ya, para que yo pueda participar una media hora siquiera. No, no tanto, no creo que tanto. Dice la Escritura, hablando de la última parte que comentaba César, dice la Escritura: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo, pero agrega, por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Y qué es justicia? Pues lo que es justo, no, pues hacer lo bueno. ¿Qué es justicia? ¿Alguno tiene, abogada, por favor, alguno tiene en la mente, cuando hablamos de justicia, la figura que se le viene, lo primerito que le viene acá? Justicia. ¿Sí? ¿Cuál? La señora Justicia con una balanza, pero con los ojos vendados. Y de allí sale la frase que dice: la justicia es ciega. La justicia es ciega. Cuando este párrafo bíblico dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, dice eso porque está trayendo una línea de pensamiento el apóstol Pablo, y está hablando precisamente en el contexto de que algunos piensan que comer esto, o que comer lo otro, o que beber esto y beber lo otro. Y entonces Pablo sale al paso y dice: no, es que el reino de los cielos no tiene que ver con lo que comes o con lo que bebes. El reino de los cielos tiene que ver con ¿qué? Con la justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. A ver, no quiero hablar de la justicia, quiero hablar de la siguiente frase que dice, bueno, porque ya hablaron de la justicia. Justicia, paz y gozo, dice, por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Por el Espíritu Santo. La justicia, la paz y el gozo por el Espíritu Santo. A ver, sin duda, cuando el apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios y su justicia. Nuestro Señor Jesucristo. Pablo, justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Las dos personas, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, están hablando de la justicia, enfáticamente la justicia en este caso, evidentemente, paz y gozo, pero la justicia está hablando como un principio fundamental que ya está instalado en el corazón del creyente. ¿Está bien? No es que lo va a andar buscando por ahí, es algo que está instalado. Ahora, tenemos una frase muy, muy clara en lo que corresponde a finanzas, o diríamos lo consagrado al Señor. Y tenemos muy claro que nosotros somos mayordomos de todo, dueños de nada, o dueños de nada, mayordomos de todo. Es que es mi trabajo. Eres mayordomo en ese trabajo. Es que ya saqué lo consagrado al Señor, lo que queda esto es mío. No, eres administrador. Porque somos administradores de todo, dueños de nada. A veces se nos olvidan las cosas. Teníamos un campamento y decíamos, vamos como estamos saturados del tiempo, luego no nos alcanza, para no lavar trastes vamos a llevar desechables. Urge llevar desechables para ahorrar tiempo. Sí, es lo urgente. Pero desde que estamos en el Edén, tuvimos un magno acuerdo
no desechables en la medida de lo posible. Por la contaminación, pues. Ay, sí, tú vas a comprar el mundo. No, pero por lo menos el Edén, sí. Y por eso nos rete enojamos cuando van y tiran su basura y la dejan, ¿no? Las personas que llegan ahí. Entonces, estoy hablando de que la justicia no es algo que está ajeno a nosotros y que vamos a buscar, es algo que ya está instalado adentro de nosotros. ¿Está bien? Somos administradores. Fíjese que hasta en las leyes hay una frase que se utiliza para las tierras ejidales. Para las tierras ejidales, César y yo no podemos firmar un contrato de compraventa en tierras ejidales. ¿Qué es lo que hacemos? Yo le voy a ceder a él, y el documento dice que yo le cedí a él un predio con tales colindancias, medidas y todo, superficie, bla, bla, bla. Pero nunca dice ahí que yo le vendí. Entonces, como yo se la cedí a él, él no debería pagarme nada porque es una cesión. No, pero si no, él no me cede, no le doy el papel, no le firmo. Pero en el papel no aparece eso, es una cesión. Uno da, uno cede. Cuando nosotros escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las del apóstol Pablo, y no solamente en el tema de la justicia, que es el último que miramos, sino desde el inicio, cuando miramos el primer principio que miramos es el principio de autoridad, y que tiene que ver con la sujeción a la autoridad, para lo cual se necesita humildad. Lo contrario es arrogancia, ¿sí? Es la sangre en las venas del diablo. Lo que le da vida al diablo es la arrogancia. Y entonces, la humildad es la contraparte. Nuestro Señor Jesucristo puso en nosotros la humildad. Bueno, comenzábamos hablando de la autoridad y luego de la fe, y de ahí nos desatamos, ¿no? No hablamos de todos los principios. Hoy terminamos esta serie, pero no hablamos de todos los principios, solamente de los fundamentales. Y eso algunos, sin duda se nos quedaron algunos por ahí sin tocar, pero estos son los fundamentales, los básicos. Pero lo que yo trato de aclarar ahora en esta participación final, ya para cerrar definitivamente esta serie, todos esos principios, el de la justicia, el del amor, el del perdón, arrepentimiento, obediencia, la fe, la autoridad, todos esos están adentro de nosotros, porque somos dueños de nada, pero administradores de todo, inclusive de esos principios que ya fueron puestos adentro de nosotros, ya están acá. Ahora, pero dices, qué bueno que no soy dueño. Ay, pobrecito de mí, no soy dueño. No, creo que tenemos mayor problema, porque cuando uno es dueño de algo, pues uno hace a sus anchas panchas lo que quiera, total, es mío. Pero cuando yo estoy como administrador, estoy cuidando, ¿qué? Intereses de otro. Entonces es más complejo todavía, ¿sí? Entérese. Todos esos principios, usted no se quiebre la cabeza diciendo, ay, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Sabe dónde venden? No. Todos los que nacimos de nuevo, nos fue instalado el paquete, así. Hay una imagen que me da terror. Bueno, no estoy muy familiarizado con la tecnología, pero cuando había un archivo y venían un manojo de libritos así, unos verdes y otros rojos y como amarrados, decía un archivo comprimido, no sé cómo se llamaba, y yo veía eso y dije, virus, yo siempre decía así en mi ignorancia, no sé, no, pero es que hay que descomprimirlo, sino, no, pero si lo descomprimimos, dele clic aquí, no, se va a llenar se va a envirular mi máquina. Bueno, sepan disimular mi ignorancia y disfruten su máquina envirulada. Sí, porque no me va a decir que no. O tienen que andar comprando anticuerpos, esos virus, ¿no? Antivirus. Entonces, en nosotros, desde que nacimos de nuevo, fue instalado el paquete ¿de qué? De principios fundamentales en el reino de Dios. Sería una incongruencia que el rey del reino nos da la bienvenida, pero no nos da sus leyes. Entonces, ¿cómo? Sin embargo, nos dio sus leyes, están en nosotros, pero ¿son nuestras las leyes? No, son de él. ¿Nosotros qué somos? Administradores. Así que no te queda una orilla y no me queda una orilla por donde me voy a escabullir. Algunos hermanos tenemos así como el síndrome de la anguila.
anguila, una especie como de culebra, ¿no? Está en el agua y la agarras y por duro que la aprietes se te escapa. Muy resbalosa, genera como una sustancia resbalosa ahí, no la puedes agarrar y se voltea y te muerde. No tiene veneno, pero te lastima. Entonces algunos tenemos síndrome de anguila, no nos agarran por ningún lado. Y le quiero uno llamar la atención de aquí, se escabulle para allá, y aquí se escabulle para allá. No, espere. He aprendido algo, dejo de pelear con usted. ¿Por qué? Porque el paquete completo de los principios fundamentales del reino de Dios están en tu corazón y están en mi corazón. ¿Qué corresponde? A ti te corresponde ponerlo en práctica, a mí me corresponde ponerlo en práctica, sacarlo de adentro, no tengo que andarlo buscando. Es que dicen que la humildad, y a mí me repatea, pues eso es arrogancia. Voy a buscar ser humilde. ¿Dónde lo vas a buscar? Pues allá afuera o en la Biblia. No, está dentro de ti porque naciste de nuevo. Y una manera muy básica de caminar o avanzar en el asunto o en el principio de la humildad, que va íntimamente relacionado con el amor y con la obediencia, pero una manera de aprenderlo, porque nuestro Señor Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es decir, ya está instalado dentro de mí, o ya está instalado dentro de ti, ahora hay que hacer ¿qué? Practicarlo. Ya termino. Sepa disimular mi ignorancia. En el 2018 compré una máquina, un dispositivo. Y entonces es tan genial y tan fenomenal y rebasa sobremanera, o es tan grande mi ignorancia, que 2018 a la fecha yo todavía no le acababa de descubrir cuántas características tenía que yo podía trabajar. Y nunca, jamás de los nunca se me descompuso. No sabe lo que es cargador, cable, no sabe, ¿no? Solamente que a mí se me olvidó la clave, la contraseña de él. Y le empecé a picar, y a picar, y a picar, y a picar, hasta que se bloqueó. Ahorita prende y todo, la máquina está enterita, prende y todo, y sale una nota que dice, solamente el dueño de este dispositivo lo puede desbloquear. Y ya llamamos, hicimos, y ya hasta la llevé con un hacker. Y la tuvo todo un día ahí procesándole cosas. Me decía, al rato queda. Cuando, es que no quiere, ¿cómo va a querer si es de la manzanita? Yo no sabía, me hubieran dicho eso antes, para no comprar una de la manzanita o para no olvidar la contraseña, porque esas no se descomponen. 2018 a la fecha, está bien, pero lo que estaba diciendo es que esa maquinita tiene todavía características que yo no le he explotado a causa de mi ignorancia, déjelo así, ya, yo lo reconozco, ¿no? A causa de mi ignorancia. Como el que dice, es que yo quiero un dispositivo de tal característica, y dice, ¿para qué? ¿Para tomar fotos? Si es que salen las fotos claritas, yo tenía ganas de decirle, cómprate una cámara. Si quieres fotos, cómprate una cámara. Una cámara fotográfica, de esas así, grandotota, y ya. Bueno, cada quien su rollo, ¿no? Pero entonces estoy diciendo que esa máquina todavía está viva y si yo, por Diosito Santo, encuentro la factura, con eso la voy a restablecer. Pero sepa dónde quedó la factura, 2018. Pero sí me acuerdo de la tienda donde la compré, entonces a ver si en la tienda tienen un archivo vivo o muerto, pero ahí archivado, y en donde salga que me la vendieron a mí, pues yo di mi credencial de lector y todo, salió a mi nombre, y a ver si me pueden dar una copia de esa, y a lo mejor yo restablezca esa, y si no, ahí se quedó buena y sana, nunca se enfermó hasta que yo le piqué. ¿Está bien? No se muera usted sin sacar ese potencial que está dentro. Usted no es de la manzanita, usted es del cielo. Entonces no se quede con estos principios fundamentales guardados ahí, como mi máquina. No se quede ahí, póngalos en práctica. Si usted tiene bronca con la humildad, entonces usted tiene arrogancia, o sea, le sale naturalito. ¿Cómo combatimos eso? Practica la humildad que ya está dentro de ti.
Yo no tengo bronca más que con la obediencia, pues voy a obedecer, me voy a enfocar en obedecer. No puedo, sí puedes porque naciste de nuevo, está acá. La comunidad, no, pues le tocó papita a Gadi hablar de la comunidad, imagínate, acá en Destino Seguro hablar de la comunidad, pero la comunidad no tienes que buscarla, está dentro de ti, está dentro de mí. Tengo que practicarla porque ya está y todos los principios ya están instalados adentro en archivo comprimido. Necesito picarle ahí. Ay, y si los virus, más virus traigo. Necesito descomprimirlos y empezar a ponerlos en práctica. Por favor, es una frase que se utiliza por allí popular, pero por favor, sirva. Sirva, espíritu de servicio, sirva. Sirva cuando se le olvida, cuando a usted se le olvida que tiene el espíritu de servicio acá adentro, ya está instalado. Usted se sienta mientras los demás andan trabajando. No, es un sinvergüenza el que se acuesta a dormir en tiempo de la cosecha, Proverbios. Entonces, combátalo con lo que ya está dentro, no tiene que inventar ni andar buscando por ningún lado, está acá adentro, entonces póngalo en práctica. La generosidad, a mí no se me da mucho lo de la generosidad, pues ahora sé generoso, mano, sé generoso, oblígate a ser generoso, pero oblígate a ser generoso con algo que te duela. El cielo fue generoso, ¿qué dio? Todo, a Cristo Jesús. Fue generoso en la máxima expresión. Duele. Entonces, si tienes bronca con la generosidad, entonces sé generoso, pero que te duela, pues. Así se dice, ¿no? Que te duela. No es que te duela, pero a lo mejor sí, ahí dale. Conclusión, tenemos todos los principios fundamentales instalados adentro y somos dueños de nada. O sea, no los podemos cambiar, esos están ahí, no los podemos cambiar, pero somos administradores de todo, inclusive de los principios fundamentales en el reino de Dios que están en nosotros instalados, nada más los vamos a poner en práctica. Muchas gracias por ahí, y muchas gracias por acá, y muchas gracias por acá.